Volver a ver a Yan Hao después de 7 años en la casa de placer más grande de Sanjin me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era un invitado que venía a comprar la libertad de una mujer, ahora yo era una de esas mujeres. Cuando alguien susurró que estaba allí para redimir a una vieja conocida, mi corazón dio un vuelco. Estaba segura de que se refería a mí. Pero cuando lo oí hablar con la señora, me quedé paralizada. Estos billetes deberían ser suficientes para comprar la libertad de Moen. Fue como un rayo directo a mi pecho. No me importaban las apariencias y empujé la cortina antes de entrar corriendo. Él pareció sobresaltado al verme, solo por un segundo, antes de que su rostro se enfriara mientras decía, una oferta de 2 por 1. Con esa cara apenas podrías pasar por la criada de Wen. La señora puso los ojos en blanco y me dijo que lo atendiera como correspondía. Cuando todos los demás se fueron, Yanao dejó escapar un suspiro lento, como si se sintiera aliviado. Hola, no traje suficiente. Lo estoy intentando. Solo dame algo de tiempo. Lo miré fijamente, mi sonrisa llena de ironía y mi voz aguda. Ella vale el doble que yo. Su expresión se oscureció, la ira en sus ojos imposible de ignorar. Supongo que realmente eres una maldita interesada, siempre vigilando a un hombre por su plata. Cuando dejes de ser así, tal vez entonces iré a buscarte. Más tarde, cuando otro vino y pagó mi precio, él irrumpió como un loco, exigiendo saber por qué no lo esperé. Sus insultos me desgarraron como garras. Mi pecho se apretó hasta doler. 7 años de espera. ¿Para esto? Pero no me fui. Me quedé allí, con los dientes apretados, aún rogando, quizás solo un poco. Yanao, por favor, por los viejos tiempos, sácame de aquí. Por un instante, algo brilló en sus ojos, sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero antes de que pudiera hablar, el sirviente lo llamó para decirle que sus papeles estaban listos. Entonces oí esa voz detrás de mí, oye, si estás rogando, al menos deberías actuar como tal. Moen se acercó lentamente, los ojos llenos de desprecio. Me giré para irme, pero sus palabras me dejaron helada, los hombres que están afuera están aquí por la misma razón. Oyeron que la chica más pura del burdel se entregará esta noche. Vinieron por ti. Sabía exactamente lo que eso significaba. 7 años aguanté sin rendirme, ni ante la señora ni ante los matones que dirigían el lugar. Me golpearon tantas veces que mi piel se abrió y mi carne se desgarró. Intentaron todo para obligarme a trabajar y servirme a los hombres. En más de una ocasión me corté las venas frente a los clientes solo para detenerlos. Las cicatrices en mis brazos son mi respuesta. Y cuando la noche caía por completo, pensaba en aquel día en que Yang Jiao me envolvió entre sus brazos y me prometió, Ua, nunca te defraudaré en esta vida. Pero el jefe se rió de mí y dijo, las chicas como tú no merecen amor. Permitió que los rumores circularan, que me convirtieran en un premio. Y esta noche era mi fecha límite, si nadie me compraba, tendría que servir a cualquiera que viniera. Sentí como mis rodillas golpeaban el suelo sin pensarlo, quizá por la esperanza que había cargado durante años, quizá por el puro miedo. Moen arqueó las cejas, complacida. Así que no es tan difícil después de todo. Ya no eres la misma chica de hace 7 años, ¿verdad? Su voz se volvió amarga. En aquel entonces yo también te lo supliqué. Te dije que si aceptabas clientes, me dejarían en paz. Pero tú te quedaste allí mirando mientras me destrozaban. Intentaste quitarte la vida una vez y yo pasé 7 días sin comer por eso. ¿Aún quieres decirme que realmente querías morir? ¿Alguna vez pensaste que el karma te golpearía así? Apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. Sabía que la había perjudicado primero, era verdad. Apenas pude susurrar, por favor. Pero me dio una fuerte patada en el hombro y caí al suelo. Yanao finalmente apareció, tarde como siempre. Ni siquiera me miró mientras se apresuraba a ayudar a Mo, subiéndola con todo cuidado. Cuando finalmente sus ojos se posaron en mí, estaban llenos de disgusto. Hola, has aprendido demasiado bien los trucos sucios de este lugar. Esta vez la lastimaste, la próxima vez que, ¿vas a intentar matarme también? Fue ella me pateó, perdió el equilibrio y...
pero Moen me interrumpió. Yani, fui descuidada. No es culpa de la hermana Yu. Su falsa suavidad podía engañar a cualquiera, cada palabra más afilada que el acero. El brazo de Yaniao se apretó alrededor de ella como si temiera que se rompiera. El calor que recordaba de su tacto desaparecía rápidamente. Ahora para él no era más que basura, una intrigante desesperada por atención. Ignorando el dolor del hombro, me arrodillé ante él. Yanixo, dijiste que no me dejaría sufrir. Si compras mi libertad hoy, no pediré nada más. ¿Viste a esa gente en el pasillo? Me van a violar. Quizá matarme. Mi voz se quebró. Él me miró con frialdad. Las putas no merecen palizas, no merecen dolor. Todo en mí se detuvo. Ya no podía llorar. Moen, pegada a su pecho, empezó a sollozar con lágrimas que ni siquiera caían. Yanao entró en pánico. Mo también vino de esta vida, pero ella se mantuvo limpia. Nunca te traicionaría. Te dije que estoy ahorrando. Cuando tenga suficiente, compraré tu libertad. ¿Por qué exageras? Se comportó como si yo ya no existiera y se dispuso a irse con ella. El miedo me dominó y agarré su bota. Yani Hao, si te vas ahora, me matarán. Suéltame, gritó, dándome una patada en el pecho. Dijiste que necesitabas dinero. Mira todos los clientes de esta noche, seguro ya ganaste suficiente. En aquel entonces lo dejé todo para sacarlo de ese lugar. Gasté todo para quitarle ese collar de esclavo por una sola promesa, espérame. Y ahora. Este era mi pago. Ignoré el dolor y logré hablar, entonces devuélveme el colgante de jade de mi madre. Su rostro se oscureció al instante. Me agarró del cabello y gruñó. ¿Sabes perfectamente a quién pertenece ese colgante? ¿Estás insinuando que te debo todo? Me quedé desconcertada. ¿No era la verdad? Si no hubiera descubierto que detrás de todo estaba Moen, él me habría engañado por completo. Moen se encogió en sus brazos, fingiendo miedo. Yo negaba, sin saber qué creer. No, el grabado del colgante. Eso es prueba. Pero la voz de Yani estaba llena de ira, lo viste claramente. Es un jazmín tallado. Entonces dime, ¿por qué tu colgante tiene el nombre de Moen? Ella me levantó con falsa amabilidad, pero me susurró, desde el momento en que supe que Yan Hao era aire para ti, lo escondí todo para que nunca lo encontraras. Solo quería que te odiara. Que vieras cómo tu amado me protege y te pisotea. Sonrió. Ahora te arrepientes, ¿verdad? Dándome dinero y el colgante para entregárselo. La furia me cegó y la abofeteé. Yanao recuperó el sentido y me empujó, su mano se cerró en mi garganta. La señorita Mo me salvó la vida. ¿Es la mujer que amo? ¿Quién te crees que eres? Mo habló con voz triste. No entiendo por qué Ui robaría el recuerdo de mi madre. Él se suavizó con ella. Luego dijo a los hombres del burdel, una mujer ansiosa por demostrar su pureza. Dejemos que lo demuestre. No esperó mi respuesta. Los hombres entraron y me arrastraron pese a mis gritos. Yani Xiao, ¿puedes distinguir gardenia de jazmín? ¿Lo sabes siquiera? Las palabras no salieron. Luego Moen cayó al suelo. El rostro de Yanao mostró confusión antes de oscurecerse. Será mejor que reces para que esté bien o acabaré contigo. Durante 3 días no dormí. Me lanzaban de un cliente a otro. Cuando volvió a aparecer, estaba empapado en sangre y sostenía un cuenco de medicina. Cuando abrieron las puertas, la luz me cegó. Conocí a Yanao al entrar por primera vez a este burdel. Yo era criada de una cortesana, solo una sirvienta. En este lugar, ser joven solo significaba ser acosada más fácilmente. Ambos éramos nadie, golpeados e insultados. Nos aferramos el uno al otro y curamos nuestras heridas. Los sentimientos fueron apareciendo, lentos pero profundos. Dijo que quería irse y llevarme con él. Yo le creí. Le di dinero y le di mi único recuerdo para que se fuera. Y luego nada. Él desapareció. Ahora estaba frente a mí y me entregaba un cuenco amargo. Esta es tu lección.
Te redimiré pronto. Mi garganta, enrojecida de tanto gritar, no lograba articular palabra. A él no le importó. Agarrando mi mandíbula, me obligó a meter el líquido repugnante en la boca. Ya no vales nada ahora. A nadie le importará lo que diga Curtis. Pero si alguien descubría que alguna vez fui un chico de burdel, se acercaba a mí con frialdad y crueldad. No puedo permitirme otra mancha. Mientras el líquido ardiente se deslizaba por mi garganta, una parte de mí aún quería creer que le importaba. Pero el dolor mató ese pensamiento. Lo miré con odio. No me acerqué más. Mientras mi voz aún funcionaba, forcé la salida de las palabras. El dolor me atravesaba con cada sílaba. Jan. Yao. No quiero tu supuesta redención. Se quedó congelado por un segundo y luego su agarre se hizo más fuerte. Mi cara quedó entumecida. Así que al final realmente eres una mujer sucia. Todos te ruegan que los dejes salir y tú decides quedarte, ¿o crees que solo yo no soy suficiente para satisfacerte? A su lado, los ojos de Moen se llenaron de lágrimas. De repente cayó de rodillas e inclinó la cabeza una y otra vez frente a mí. Oye, si estás enojado, desquítate conmigo. Pero nunca te rebajes solo para llamar la atención de Yanni. Sé que te lastimé al enamorarme de él, pero fuiste tú quien lo dejó ir primero. Yanni Hao apretó los puños con furia al ver aquello. ¿Te haces la difícil ahora, ¿Por qué finges? Luego se rió y de repente me tiró de la manga. Moen dijo, cada vez que te acuestas con un hombre le ruegas que te deje una marca mientras aún estás en la cama. Dice que es tu forma de hacer que sientan lástima por ti. Al principio no le creí, pero al ver esas cicatrices repulsivas tuyas. __. Realmente eres algo especial. Desordenado y desvergonzado. Aunque parece que el recuento no está completo. Faltan 3. No te preocupes, los agregaré para ti. También grabaré sus nombres. Te ayudaré a pedir compasión más tarde. El cuchillo se clavó en mi piel. Luché, jadeando, y el sonido que emitía era estridente y entrecortado. Esas cicatrices se debían a que, de repente, Moen, que había estado fingiendo ser tan frágil, agarró lo último de la droga muda y me la metió a la fuerza en la boca. Me ahogué, no podía respirar, mis gritos se desgarraron como los de un animal moribundo, solo para disolverse en gruñidos ásperos. Los miré fijamente, la furia ardía en mis ojos. Cuando vieron que ya no podía hablar, ambos parecieron aliviados. Hannah, no me siento horrible, susurró ella mientras se aferraba a él. Solo tenía miedo de que mintiera y te hiciera daño. Yanni Hao se suavizó instantáneamente, bajó la voz como si ella fuera a romperse si respiraba demasiado fuerte, calmándola con cuidado. Luego se volvió hacia mí con los ojos llenos de puro disgusto. Agarró un palo cercano y me lo metió bruscamente en la boca. Tenías demasiados hombres, Veamos que se rompe primero, tu boca o este palo. Te lo advertí, tú, Abai. Cerré los ojos. Mi boca se llenó del sabor de la sangre. Me aferré al dolor en mi cuerpo y al dolor enterrado más profundamente en mi pecho. Cuando el palo salió manchado de sangre, Yanni finalmente se detuvo. Fue entonces cuando me desmayé. Cuando volví en mí, me estaban sacando en brazos para ir a una fiesta de bodas. Por los susurros que me rodeaban deduje que era la boda de Yanni Xiao y Moen. Para demostrar cuánto la valoraba, Yanni invitó a todas las chicas del burdel. El lugar estaba decorado de rojo, alegre y exagerado. Todos llevaban una sonrisa, invitados y sirvientes, todos excepto yo. Me sentía como si hubiera muerto y regresado. Lo único que quería era irme, pero la señora me bloqueó el paso. Sé lo que estás pensando, pero esta boda es un momento muy importante para el burdel. No te atrevas a estropearlo. Te ves como si hubieran enterrado a tu marido, pero el joven amo pidió que te trajeran sin importar nada. ¿Crees que te arrastré aquí sin motivo? Ahora vuelve adentro. Ella frunció el ceño pero hizo señas para que alguien me acompañara. Yanni Hao llevaba una flor roja brillante en la cabeza y túnicas nuevas. Parecía joven, orgulloso y lleno de espíritu mientras se mezclaba con los invitados. Moen. De verdad, ella era su amada.
El burdel, habitualmente bullicioso, de repente se sintió extrañamente silencioso. El silencio era tan pesado que costaba respirar. Entonces las puertas de la residencia de Gianni se abrieron de golpe. Sus sirvientes irrumpieron. En cuanto vi quién era, entendí de dónde venía ese miedo creciente. Gianni Hao parecía un desastre y me miró como si quisiera destrozarme. «¿Estás tratando de arruinarme, criatura miserable?» Me quedé perdido. ¿Qué estaba diciendo? Fue Moen quien dio un paso adelante con la mirada acusadora. «Oye, ¿por qué andabas mintiendo, diciendo que Gianni solía ser un sirviente humilde aquí? ¿Qué ganas con eso?» En cuanto le escuché decirlo, olvidé que no podía hablar e instintivamente abrí la boca para defenderme. Todos empezaron a susurrar. ¿Cómo puede alguien que no puede hablar difundir rumores? Probablemente sea un malentendido. No estoy tan seguro. Dicen que Gianni y ella eran muy unidos cuando él era sirviente aquí. Podría haberse resentido. Las mujeres no siempre dejan pasar las cosas fácilmente. ¿Pero quién entiende lo que intenta decir un mudo? El rostro de Gianni, antes oscuro y frío, se relajó un poco al oír la palabra mudo. Incluso hubo un destello de culpa cuando me miró. Entonces comprendí, alguien debía haber dicho que yo sabía escribir. Negué con fuerza, emitiendo solo sonidos entrecortados. Moen empezó a entrar en pánico. Puede que no pueda hablar, pero aún puede escribir, dijo. Luego soltó, Gianni, sus manos están perfectamente bien. Esa nota del mendigo lo explicó todo, ¿no? Gianni, que ya sospechaba de mí, pareció comprender todo de golpe. Su mirada se volvió amarga y llena de disgusto. Te lo dije claramente. Una vez que me case con Gwen, te conseguiré la libertad, ¿por qué no puedes escucharme una sola vez? Avanzó, su presencia se volvió sofocante. Intenté retroceder, pero no había a dónde ir. Me obligaron a apoyar las manos sobre la mesa mientras seguía forcejeando. Las lágrimas corrían sin control. Y entonces lo vi cortarme los 10 dedos con sus propias manos y dárselos de comer al perro. Se limpió la sangre con un pañuelo y me lo arrojó a la cara. Trajeron un perro hambriento. Apenas vio mis dedos, sus ojos brillaron y los devoró de un mordisco brutal. Me abalancé hacia el perro con mis muñones ensangrentados. Si él iba a ser cruel, yo también. El dolor crudo me atravesó mientras caía al suelo, hueco y frío, como si mi alma se hubiera escapado. Vi la expresión de suficiencia en el rostro de Moen por un instante. Solo perdiste unos dedos. Gianni es el que perdió su orgullo. Gianni me miró como basura. Ya es suficiente. Ya me he desahogado. Tómate 5 días para deshacerte de la mala suerte que llevas encima. Vendré a recogerte después. Su tono volvió a ser relajado, creyendo que estaba siendo generoso. Yo estaba vacío. Todo había muerto dentro de mí. La habitación estaba demasiado silenciosa. A lo lejos escuché la voz temblorosa de la señora. Todo esto está mal. Es un error. Se tambaleó hacia Gianni. Lo has entendido mal, comprar. Ella no es. ¿No es qué?, preguntó él. La señora miró a Moen, dudó y dijo, ella no sabe leer. Nunca aprendió. Tampoco sabe escribir. La miré, desconcertado. Pero lo comprendí pronto. Gianni se quedó helado. Algo no cuadraba. Miró a Moen. Las lágrimas brotaron al instante. Puede que no supiera escribir. Pero pudo haber encontrado a alguien que la ayudara. Gianni Hao asintió como si lo que había dicho tuviera mucho sentido. Moen dejó escapar un suspiro de alivio en silencio. De repente, alguien entre la multitud resopló. Un mudo que no sabe leer pero aún así envía cartas. Ahora eso es rico. Siguieron más risas, crudas y agudas. Cada sonido resonaba en el pecho de Yanao como una bofetada. Aquellos ojos profundos y encantadores se nublaron, el dolor y la confusión se enredaron en su interior. Moliven respondió furioso, ¿qué clase de basura son ustedes? ¿Creen que el heredero es alguien de quien simplemente pueden reírse? Suspiré. Mi corazón se había vuelto insensible hacia Yanao desde hacía mucho tiempo.
Pero entonces la señora dijo algo que golpeó a Yaniao como una daga en el corazón. Tal vez Yui siguió molestando al aire porque le recordaba a esa tortuga que una vez amó. No puedo culparla, supongo. Después de todo, cualquiera lo perdería si le diera a un amante el recuerdo de su madre y luego lo dejara así. Ah, y ese jade. Yubi hizo que Moen lo entregara. En aquel entonces era solo una pequeña sirvienta. Una de las chicas más destacadas murió en la casa de un cliente, por lo que tuvo que ir a recoger el cuerpo y no tuvo más remedio que entregarlo. Cuando pronunciaron el nombre de Moen, ella se estremeció, el sudor le corría por la sien. Tartamudeó, no lo sabía. Su voz era delgada y temblorosa, sin fuerza alguna. Yang Hao sacó el jade y lo sostuvo en alto. ¿Has visto esto antes? ¿Es este? La señora lo examinó bien y luego asintió con firmeza. Eso es. Muestra una gardenia, la misma flor para la que se talló el jade. La gardenia tiene otro nombre, ¿sabes? Bai. Está inspirada en el nombre de Yoabai. La impresión golpeó a Yang Jiao como un rayo. Tembló al preguntar, ¿no es una flor de jazmín? Se parecen. La señora respondió, pero fíjate en las hojas. La gardenia tiene hojas afiladas, las de jazmín son más redondas. El grabador claramente sabía la diferencia. Los detalles importan. La voz de Moen de repente se volvió estridente, casi histérica. Eso es una tontería. Siempre has preferido a Yuai. Ese jade era de mi madre. Era todo lo que tenía de ella. Las lágrimas corrían por su rostro, los sollozos ahogaban sus palabras. ¿A tus ojos soy realmente una persona tan despreciable? Pero esta vez, Yan Hao no se inmutó. No la agarró como antes. En cambio, ordenó que trajeran 2 flores para comparar. No tardó mucho. Cuando llegó el veredicto, le lanzó la flor que tenía en la mano directamente a Moen. Luego se giró hacia mí. Oye, te doy la oportunidad de explicarte. Solté una risa amarga, con el odio hirviendo en el pecho. ¿Qué se supone que debe decir un mudo? ¿De qué sirve una oportunidad ahora? Mi mirada se fijó en la suya, fría y afilada, y su cuerpo se tensó de repente. Por fin lo comprendió. Moen pareció finalmente dejar escapar un suspiro de alivio. Pero no esperaba que la señora hablara por mí. Te lo explicaré. Déjame. Luchó por su castidad con su vida. Cada vez que intentabas enviarla a un invitado, se cortaba las venas de nuevo. Tal vez esperó demasiado a ese hombre desalmado y perdió la cabeza, insistiendo en que el día que llegaste estarías allí para ella. La señora tiene un corazón bondadoso. Esa supuesta fecha límite en realidad estaba destinada a sacarla de sus casillas. Nunca pretendió que las cosas llegaran tan lejos. Después de decir esto, la señora pareció recordar algo horrible y se estremeció. Joven señor Jiao, cuando Nuestra Señora regrese será mejor que le des una explicación adecuada. No fui yo quien maltrató a Yui así. Fuiste tú. Yan Hao abrió los ojos con incredulidad al mirarme. Y yo, agotando todas mis fuerzas, me volví hacia la señora con un graznido ronco, un agradecimiento. Apenas podía reconocer mi propia voz y me quedé atónito. Yan Hao, como si finalmente comprendiera la verdad, se dio la vuelta y salió corriendo como si le ardieran los pies. Al ver su figura huir, me sentí un poco aliviada. Habían pasado 7 años y se había convertido en un cobarde, egoísta y débil. En cuanto desapareció, Moen, desplomada a un lado, me miró con disgusto. ¿Y si ese idiota descubre la verdad? No me digas que sigue soñando con que se casará con una lisiada como tú. No tenía ganas de discutir con ella, así que simplemente giré la cabeza. Resopló y se fue sin decir una palabra más. La sala, antes llena de tensión, finalmente quedó en silencio. Entonces la madama lo rompió. El joven amo envió a alguien de nuevo preguntando si querías acompañarlo. ¿Qué te parece? Sin pensarlo, asentí. El joven amo del que hablaba era por quien me había cortado la muñeca la última vez. Aquel día un esclavo me llevó a la residencia Sei para acompañar al joven y enfermizo señor Rufan XI. En cuanto lo vi, saqué el cuchillo que tenía escondido. Si planeas usar la fuerza,
derramaré mi sangre aquí mismo, en tu salón. Nadie creyó jamás que una Curtis se suicidara de verdad. Los clientes solían pensar que solo estaba siendo dramática, aún más ansiosos por conquistarme. Pero cuando finalmente me apuñalé, sus rostros palidecieron, gritando que me enviaran de vuelta y trajeran a alguien más. Rofan Bonse, por otro lado, solo rió entre dientes, sin decir palabra. No fue hasta que presioné la hoja profundamente y brotó la sangre que finalmente pareció nervioso. Rápidamente pidió que detuvieran la hemorragia y dijo, con un tono un poco culpable, no quise hacerte daño. No forzaré nada. Toma esta cicatriz como una deuda que te debo. Su reacción me tomó por sorpresa, pero me mantuve alerta. Al día siguiente, ese mismo esclavo me trajo de vuelta. Era la primera vez que me devolvían después de una cita. El rostro de la señora se iluminó de alegría, elogiándome sin parar. Solo yo sabía que no había sucedido nada. Después de eso, Rufan Bonse me llamaba todos los días solo para hablar. Finalmente incluso mencionó redimirme, pero lo rechacé cortésmente. No esperaba que siguiera enviando gente mes tras mes preguntándome si había cambiado de opinión. Continuó durante 7 años. Después de rechazarlo tantas veces, esta vez realmente quería ir. La señora quedó atónita. Cuando me miró de nuevo, su expresión era más suave. Descansa estos días. Cuando llegue el momento, haremos que te envíen a la residencia Sei con estilo. Después de eso, nunca volví a ver a Moen ni a Yan y Hao. Rufan Bonse, una vez que supo más sobre mí, buscó a muchos médicos para tratarme, incluso llamó a un médico real retirado que la familia Sei había contratado antes. Mi voz tardó mucho en sanar por completo, pero pude hablar de nuevo. En cuanto a mis dedos, el anciano suspiró con cansancio. Perdóname. De verdad no sé cómo curarlos. El solo hecho de poder hablar de nuevo ya es una bendición. No me atreví a pedir más, pero sus siguientes palabras despertaron algo en mí. Hay una mención en textos antiguos. Si se usa hilo de morera junto con ungüento rojo de jade, un procedimiento podría funcionar. Hizo una pausa y añadió, pero el dedo amputado de la señora. Probablemente un perro callejero ya lo haya digerido. Mi esperanza se desvaneció. Al notar mi reacción, Rufan Bonse intervino rápidamente. No. Cuando sucedió, hice que le abrieran el estómago a la perra. Los 10 dedos estaban intactos y han estado conservados en hielo desde entonces. En ese caso, joven amo, por favor haga que su gente prepare hilo de morera y ungüento rojo de jade. Rofan se apresuró a dar las órdenes. Mi mirada se cruzó con la suya, llena de gratitud. Yui, iré a buscarte mañana. Al día siguiente, me quedé esperando afuera muy temprano, en cambio vi a Yan Haijiao. Parecía agotado, como si no hubiera dormido en días, y su mirada vacía se iluminó al verme. Comprador, he venido a llevarte a casa. Lo miré fríamente sin decir nada. No parecía necesitar una respuesta. Sabía que no eras tan mezquino, de lo contrario, no estarías esperando aquí con tanta obediencia. Al ver que ni siquiera lo miraba, empezó a irritarse. Ya basta, tú. Estoy aquí para pagar tu liberación. ¿Qué más quieres? Su total falta de culpa me hizo sonar la voz de asco. No te estaba esperando. Se rió con desprecio y burla. ¿Quién más querría a una como tú? Cao Tingan de Ch Santin Taibana. Usada por todos, tirada como basura. Si no vienes ahora, te juro que me iré. Mi cuerpo se tensó, lo miré directamente con el odio reflejado en mis ojos. Estás intentando comprar una. ¿En qué te convierte eso? Se quedó paralizado y su rostro se retorció. Sigues siendo tan bocazas, ¿eh? Bien, regresaré en unos días para castigarte. Su voz estaba cargada de amenazas mientras me miraba de arriba a abajo. Cerré los ojos sin siquiera molestarse en mirarlo. El silencio flotaba pesado hasta que escuché la voz de Rufan Sa. Señorita, ya vine. Abrí los ojos y caminé hacia él, pero Yan Xao me agarró el brazo con fuerza, escupiendo sus palabras como veneno. Ya encontré a otro hombre para ocupar el lugar tallado en tu brazo. ¿Tan rápido? Oye,
Eres realmente tacaña. Incluso ahora no podía aceptar que me iba para siempre. La ira se encendió en mí. Liberé mi brazo de un tirón y, ignorando el dolor en mi dedo, le di una fuerte bofetada. ¿Quién es realmente tacaño? Si no lo fueras, ¿estarías aquí rogándole a alguien que te odia que regreses? Con eso, caminé al lado de Ro Fancy y miré fijamente a Yang Hao. Esa bofetada finalmente lo despertó. Su rostro cambió y su voz se llenó de culpa. Te dije que me faltaba dinero. Solo han pasado unos días. ¿Qué más quieres de mí? Respiré hondo, ya no valía la pena desperdiciar palabras en él. Tomé el brazo de Ru Fangonse y me alejé. ¿Te arrepentirás de esto, Yui? Se tambaleó antes de caer al suelo. Moen corrió a ayudarlo pero recibió una bofetada en la cara. Eres una zorra. Todo esto es culpa tuya. Ella abandonó completamente el acto y se rió fríamente. Sí, todo es culpa mía, ¿verdad? Solo porque Joy actúa como si fuera pura y se niega a aceptar clientes no significa que yo deba cubrirla. Ambas somos del mismo maldito burdel. ¿Por qué ella actúa con toda justicia mientras a mí me manosean hombres sucios? No podía soportar verla actuar así. Ella me debe. Moen estaba casi histérica mientras lo miraba fijamente. ¿Sabes qué, Yan Hiao? Eres un tonto. Estabas tan lleno de ti mismo que ni siquiera viste quién era ella en realidad. Hace 7 años te di un montón de plata sin ningún motivo. Solo esa tonta de Joy cayó en tus palabras halagadoras. No me digas que no estabas tramando algo en aquel entonces. ¿Y qué sentido tiene saberlo ahora? No lo olvides, fuiste tú quien envió a esos hombres tras ella. La envenenaste. Fuiste tú quien le cortó todos los dedos y se los dio de comer a los perros salvajes. Los ojos de Yana estaban inyectados en sangre y sus manos apretaron el cuello de Moen. Incapaz de respirar, su rostro se puso rojo, pero no se resistió. En cambio, la sonrisa en sus labios se hizo más profunda y soltó algunas palabras entrecortadas. Adelante, mátame si te atreves, cobarde. Su mirada se volvió más ardiente cuando se fijó en él. La respiración de Yana se aceleró, algo brilló en sus ojos y finalmente aflojó su agarre. Morir así sería demasiado fácil. Lo que Joy pasó, lo pagarás 10 veces más. El rostro de Mao Weiwen perdió el color. No, no es así como debería suceder. Deberías ser tú quien pague. Eres tú quien merece ese dolor. Como si fuera algo roto, Moen fue arrastrada al burdel por Yan Xiao. Señora Ceci, hace una moneda. En cuanto lo dijo, la gente corrió hacia ella como si hubieran perdido la cabeza. Risas mezcladas con gritos desgarradores llenaron todo el edificio, haciendo temblar a los transeúntes. Yan Hiao no reaccionó, simplemente se sentó y comenzó a cortarse los dedos uno por uno. Cuando volví a ver a Yanao, mis dedos acababan de ser cosidos. Él se desplomó a mis pies. Oye, me vengué de ti. Puedes. Lo interrumpí con frialdad. Yanao, ¿puedes curarme la garganta? ¿Puedes hacerme crecer los dedos nuevamente? Su cuerpo parecía tan débil que una brisa podría derribarlo. Su voz tembló. Oye, ni siquiera me diste la oportunidad de disculparme. Casi me reí, mi voz sonó aguda. ¿Y alguna vez me diste la oportunidad de explicarte en aquel entonces? Su rostro se puso blanco como un fantasma. Murmuró, dijeron que estabas ahí afuera buscando tus dedos. Ya no pude encontrar a ese perro, pero encontré tus dedos. Temblando, sacó 10 dedos cortados de su manga. Fue entonces cuando vi sus manos cubiertas de sangre. Yan Hao apretó los dientes por el dolor y comenzó a contarlos frente a mí. La expresión de su rostro me puso la piel de gallina. Te debo todo. Si entregar mi vida pudiera significar tu perdón, lo haría. Negué con la cabeza, mi voz sonó apagada. Tu patética vida no me interesa. Yanao, no vuelvas a aparecer delante de mí. Me di la vuelta y me alejé. Intentó perseguirme, pero los guardias le rompieron ambas piernas y lo dejaron llorando en la calle. El día que me llevaron a la casa de la familia Sea conocí a quien manejaba los hilos detrás del burdel, Lindsay,
la hermana de Ruth-Fan sí. Me dijo, una vez, Ruth-Fan cayó en la desesperación más profunda de su enfermedad. Casi se quitó la vida. La familia lo intentó todo, pero nada funcionó hasta que se fijó en mí, siempre inflexible sin importar lo cruel que fuera el medio. Decidió arriesgarse y enviarme al lado de Ruth-Fan. Resultó que desenredé algo en ese hombre entumecido y sin vida. Dejó de intentar morir. ¿Sabes?, dijo Lynch con lágrimas en los ojos, había gente que le susurraba al oído que tú sufrías en el burdel cada día. Se aferró a ese pensamiento, queriendo salvarte. Esa es la única razón por la que sigue aguantando hasta ahora. Sollozó con la voz quebrada. Yo no lloré, solo miré a lo lejos. Ruth-Fan nunca quiso ser una carga. Me amaba, pero ese deseo de morir nunca desapareció.